Bueno, entonces, estábamos tratando de decir que cómo interpretábamos físicamente esto, y es que la velocidad en z no varía a lo largo del eje z, o sea que es constante, ¿sí? De esta afirmación, también en las ecuaciones de cantidad de movimiento, fíjense que lo tenemos puesto acá, o sea que este término también es 0 y también vuela acá. La derivada de b sub z respecto del tiempo es 0 por flujo permanente. La derivada segunda de b sub z, si la derivada primera es 0, la segunda también es 0. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos acá? La derivada de b sub z respecto de tita, fíjense cómo es acá, cómo es la derivada, cómo varía, es 0, exactamente, cómo varía b sub 0 respecto de tita. Toda la b sub, b sub z respecto de tita, cómo varía para cualquier tita, fíjense acá, para cualquier ángulo tita, la b sub z, que es perpendicular, en este caso es saliente, va a ser 0, 0 solo depende de r, correcto. Entonces de ahí también vamos a sacar que este término vuela también. ¿Qué nos queda? Vamos a ver de acá. Todos los términos acá de la derecha, de acá me refiero a la primera ecuación, todos estos términos volaron, todos los de acá de la derecha volaron, todos los de acá volaron. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice la primera expresión. Vamos a ver cómo son las aceleraciones, ¿sí? Y en qué sentido están marcadas en nuestro ejercicio. A ver si está marcada. Acá, fíjense cómo es la aceleración. G tiene el sentido del radio, ¿no? Y vamos a ponerlo, G es igual a menos G sub R. Porque está en el sentido, si esto lo tomo como positivo, este G, como está puesto acá en el enunciado, tendría el sentido negativo, menos G sub R, ¿está? ¿Y cómo son las componentes G sub Z y G sub tita? Son 0, ¿sí? Entonces, volviendo a las ecuaciones de Navier-Stokes, tanto G sub Z como G sub tita son 0. Y después, ¿qué más tendríamos? A ver, acá, vamos a este término. ¿Cómo varía la presión en el sentido de R? De esta no podemos decir nada, ¿no? ¿Cómo varía la presión en el sentido de R si el flujo es para allá? Sí sabemos, a ver, bueno, vamos a pensarlo un poquito esta. Esta expresión o este término que está acá es la variación de la presión en el sentido de R. ¿Qué creen que podemos decir? ¿Cómo varía la presión de un punto a otro en el sentido de R? ¿Qué creen que nos va a dar esto? Acá tenemos, esto nos quedó G sub R menos 1 sobre R por la derivada de P respecto de R igual a 0. ¿Sí? Es lineal, exactamente. Fíjense que esto va a ser de nuevo la ecuación de la hidrostática, solo que en estas coordenadas. G sub R es menos G, ¿sí? Si lo despejo de acá, G sub R es igual a menos G, ¿sí? Entonces me queda menos G, esto paso, este término, bueno, vamos a ponerlo todo, menos 1 sobre ρ por la derivada de P respecto de R igual a 0, y me va a quedar la derivada de P
respecto de R, voy a pasar el segundo término para el otro lado, me queda igual a menos G por ρ, y fíjense que no es otra cosa que la ley fundamental de la hidrostática escrita en coordenadas cilíndricas. Ley fundamental de la hidrostática en coordenadas cilíndricas. O sea que esta proyección de la ecuación de cantidad de movimiento en el sentido del eje R nos da la ley de la aerostática. Como dice Santiago, lo que va a hacer es que la variación de presión sea lineal en el sentido de R, ¿sí? Vamos entonces a ver qué nos queda en esta. ¿Cómo varía la presión en el... según el eje de esta última que está acá? ¿Cómo varía la presión según el eje θ? ¿Qué creen de esta última? Esto nos queda 0 menos 1 sobre ρ por R por la derivada de P respecto de θ, igual a 0. ¿No? Entonces de acá nos queda que la derivada de P respecto de θ es igual a 0. Es decir, que no va a haber variación de P en el sentido del ángulo θ. Y vamos a ver de la segunda, del eje de la proyección en el sentido de Z, qué términos nos quedan sin cancelar. Nos queda este primer término de la variación de la presión en el sentido de Z, y nos queda este otro que está acá. Y vamos a ver acá. El término de cómo varía la presión en el sentido de Z, a diferencia de lo que era el ejercicio anterior, donde el movimiento se daba por una diferencia de alturas piezométricas, o si les dice el ejercicio que el movimiento se da porque haya mayor presión en un punto que en otro, este término no se cancelaría. Acá el movimiento se está dando porque la varilla del centro se está desplazando, se está moviendo con una velocidad v sub 0, ¿sí? Pero en todos los puntos, a medida que yo me muevo con el eje Z, ¿sí? No está cambiando la presión. Es decir, tanto Z esté en este punto donde está el mouse, como yo avance, siempre la presión va a ser la misma. No hay un diferencial de presión que esté provocando el movimiento acá de las partículas. No sé si me explico. ¿Sí? Eso los tienen dado en el, digamos, cómo se produce el movimiento y cómo se está descrito el problema, ¿sí? Entonces, de esa observación, vamos a poner acá, si quieren, el movimiento del flujo. El movimiento se produce por el desplazamiento de la, no sé si lo llama varilla o cilindro interior, del cilindro interior y no de diferencia de presiones, y no por diferencia de presiones. ¿Qué quiere decir esto? Que P es constante en todo Z. Quiere decir que la derivada de P respecto del eje Z es igual a 0. Haciendo esta observación, de nuevo tenemos entonces que este término también se cancela. ¿Y qué nos queda? Nada más que esto que está acá. ¿Sí? Este que está acá. Entonces, de las tres ecuaciones de Navier-Stokes, una nos dice cómo varía la presión respecto de R, otro la presión respecto de θ, y esta tercera que acabamos de analizar nos va a decir que nu
por 1 sobre R por la derivada parcial respecto de R de, esta es una derivada, ¿sí? De R por diferencial de B sub Z, de B sub Z respecto de R, todo esto es igual a 0. Esta de acá, la que acabamos de escribir, esta es la ecuación que nos va a dar, integrando, una ecuación de segundo orden, está derivada por R, derivada de nuevo por R, una ecuación diferencial de segundo orden, que integrada nos va a dar ¿quién? El perfil que estamos buscando. ¿Cómo varía el B sub Z? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, fíjense. De acá, ¿qué podemos decir? La viscosidad es distinta de 0, o sea que la viscosidad que acá está multiplicando la podemos pasar dividiendo sin problema, ¿sí? Y nos queda 1 sobre R por la derivada parcial respecto de la dirección R de R por diferencial de B sub Z respecto de Z igual a 0. Si esto es 0, acá tengo una multiplicación 1 sobre R y... Profe, Sí, escucho. yo respecto de R, no respecto de Z. El de BZ. Perdón, sí, sí. Ya estábamos por hacer lío en todo lo demás. Ya esta se cancelaba y nos íbamos a almorzar. Porque esta era 0. Gracias, Bueno, entonces acá tengo una multiplicación. Si esta multiplicación es 0, este término no va a poder ser 0 nunca, ¿no es cierto? A no ser que R sea infinito. Pero si uno de estos dos términos tiene que ser 0 para que esta multiplicación sea 0. ¿Y qué les parece a ustedes que va a tener que ser este de acá, ¿no es cierto? Entonces de acá sacamos que la derivada respecto de R, ¿de quién? De R por la derivada de B sub Z respecto de R, tiene que ser 0. ¿Y qué podemos obtener de esta afirmación? Fíjense, ¿qué me dicen? Mientras me tomo un mate frío. ¿Y alguno que haya quedado... Bueno, a ver. Creo que lo que hay adentro tiene que ser una constante. Exactamente, exactamente. Lo que está en paréntesis es una constante. Sí, Leonardo, sí, Santiago, ¿sí? ¿Lo ven? Si la derivada de algo, lo que sea ese algo que está en el paréntesis, es 0, significa que lo que está ahí adentro de ese paréntesis es una constante. ¿Lo ven? Significa entonces que R por la derivada parcial de B sub Z respecto de R es igual a una constante que vamos a llamar C sub 1. ¿Qué les parece esto? ¿Sí? Muy bien. Una vez que tengo esto, tengo que volver a derivar respecto de R, pero para eso vamos a separar las variables. Derivada de B sub Z respecto de R va a ser igual a C sub 1 sobre R. Pasé esta R que está acá dividiendo, ¿sí? La pasé para acá, y ahora tengo que volver a integrar. Entonces nos va a quedar B sub Z va a ser igual. La integral de 1 sobre R por una constante va a ser C1 por el logaritmo natural de R más una constante de integración C sub 2, ¿no? Y acá hallamos
la expresión de b sub z. Es decir, que b sub z va a ser una constante c sub 1 por el logaritmo de r más una constante c sub 2. Y de nuevo, como hicimos antes, para hallar c sub 1 y c sub 2, ¿qué planteamos? Las condiciones de borde. ¿Sí? Entonces, c sub 1 y c sub 2 por condiciones de borde. O condiciones de borde del ejercicio, ¿no? Y que son las que habíamos dicho antes. Entonces vuelvo a el enunciado. Fíjense que habíamos dicho. Para B sub, para el radio igual a R, al radio interior, la B sub Z va a ser igual a la B sub 0, que es la velocidad con la que avanza la varilla. Y para el radio igual al radio exterior, la B sub Z es 0, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso aquí. ¿Cuáles son nuestras condiciones de borde? Entonces, para R igual al radio interior, que dijimos la B sub Z es igual a la de la varilla. Y para el radio igual al radio exterior, la B sub Z es igual a 0. ¿Sí? Teniendo estas dos condiciones de borde, vamos a reemplazarla acá y vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, con la primera, vamos con la segunda. 0 igual, B sub Z igual a 0, igual a C sub 1 por el logaritmo del radio exterior más C sub 2. Y de la segunda tenemos que B sub Z va a ser B sub 0 igual a C sub 1 por el logaritmo del radio interior más C sub 2. De acá arriba, bueno, tenemos que sacar una y reemplazarla en la otra, ¿no? Vamos con esta. C sub 2 es igual a menos C sub 1. Es más fácil restar término a término. Ah, bueno, dale. Vamos por esa. Espera que encuentre el borrador. Ahí está. Vamos con esta. Resto C sub 2 menos C sub 2, 0. 0 menos B sub 0 menos B sub 0. Igual a C sub 1 por ¿quién? Logaritmo del radio. Logaritmo de radio exterior menos logaritmo del radio interior. ¿Sí? Y acá entonces nos va a quedar menos B sub 0 igual a C sub 1. La resta de los logaritmos era la división, ¿no? Logaritmo de, RE sobre RI. Y entonces de acá nos queda que C sub 1 va a ser igual a menos B sub 0 dividido el logaritmo de RE sobre RI. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar esto en cualquiera de las dos. Vamos a reemplazarlo en la primera, si quieren. C sub 1, así hallamos C sub 2. Entonces voy a reemplazar C sub 1 en la primera, me queda 0 igual menos B sub 0 sobre el logaritmo natural de RM sobre RI por el logaritmo natural de RE más C sub 2, y de acá despejamos C sub 2 igual a más, pasa positivo, B sub 0 sobre
el logaritmo natural de RE sobre RI por el logaritmo natural de RE. Bueno, este valor tiene C sub 2. Entonces tenemos C sub 1, C sub 2, y ahora ¿qué nos queda? Reemplazar estas dos expresiones en la expresión del B sub Z. ¿Sí? Vamos a reemplazar, entonces, nos queda B sub Z igual a menos B0 sobre el logaritmo de RE sobre RI por el logaritmo de R más C sub 2, que es B sub 0 sobre el logaritmo natural de RE sobre RI por el logaritmo natural de RE. Y si quiero un poquitito más avanzar y simplificar esto, vamos a sacar factor común todo esto, que fíjense que todo esto es un número, ¿no? Porque el B sub 0 es dato. Me voy a poner con otro color. Todo esto que está acá y todo esto que está acá, en realidad es una constante que la vamos a llamar de alguna manera para que quede más lindo esto. Ya usamos la N, la ñ, la O, la P. Vamos a usar la P. ¿Sí? Vamos, entonces, nos va a quedar P por factor común de menos el logaritmo de R más logaritmo de R. ¿Sí? Entonces, esto va a ser B sub Z. ¿Qué les parece? Me lo voy a poner acá, B sub Z. B sub Z es entonces, ¿puedo hacer el cociente de RE sobre... Ah, sí, podría. Claro que sí. Lo que dice Santiago es, hago el logaritmo de RE menos logaritmo de R y me va a quedar, aún más simplificada, me va a quedar P sobre el logaritmo de RE sobre R. Y esto va a ser B sub Z. Claro que sí. Muy bien. Y después les regalo, les regalo graficar esta. Fíjense entonces que la velocidad en Z varía en función de la inversa, del logaritmo de la inversa del radio, ¿no es cierto? No es ni lineal ni cuadrática, sino que es una ecuación logarítmica. Es una función, perdón, logarítmica. Para R vamos a traer nuestro gráfico. Como dice, uy, cuánto que escribí para el costado. A ver si lo puedo llevar. Vamos de nuevo, déjenme probar con esto. A ver si lo puedo llevar. Uf. Ahí está. Bueno. Vamos a ver cómo funciona entonces nuestra expresión con nuestro gráfico, ¿sí? Cuando el radio R tome el valor de R exterior, nos queda el logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1, ¿qué valor es? Nos queda RE sobre RE. El logaritmo de 1 es 0, con lo cual B sub Z es 0, y estamos bárbaro, que es lo que teníamos como condición de borde. Cuando el radio sea el radio interior, bueno, lo que pasa es que acá perdimos porque debe estar P, debe estar en P, ¿no?
cuando el radio, este valor del radio, tome el valor de RI, seguramente esta constante con esta se va a cancelar y nos va a quedar todo que B sub Z nos tiene que dar B sub 0. Y después la variación entre todos los radios tiene que ser una ecuación logarítmica que no sé cómo va a ser el gráfico, ¿no? Es esto que estoy acá. Es decir, esta línea varía con esta ley que está acá, dándole distintos valores a R. ¿Está? Tengo una última observación y ya cortamos, que sería la siguiente. En este ejercicio en particular, y que está, me parece que está piola para pensarlo, ¿qué nos dice o qué nos pide? Nos dice, fíjense, hallar el caudal en estado estacionario. Bueno, estado estacionario significa que todo este flujo es permanente, que era lo que habíamos dicho, ¿no? Que todas nuestras primeras, fíjense, todas estas componentes respecto del tiempo se anularon. Pero, más allá de la expresión compleja no sé, la expresión que tiene unos cuantos logaritmos del caudal, ¿cómo haríamos para hallar el caudal teniendo la ley de variación de la velocidad en z? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo podríamos hacer esto? No hace falta solo multiplicarlo por el área. Exactamente. En realidad tendríamos que hacer lo siguiente. Bueno, te hago una pregunta. ¿Por qué área? O sea, tendríamos que hacerlo con el diferencial porque va a variar por fuera del cilindro que se mueve y por dentro. Correcto. ¿Qué te parece si tomamos como diferencial de área un diferencial de, así como lo estoy marcando acá, perdón, les digo que es re difícil dibujar con esto. Si tomamos como diferencial de área ese que marqué ahí, donde podemos poner que el diferencial de área sería un diferencial de radio, esto tiene como medidas diferencial de radio, ¿no? Sí. Sería un diferencial de radio por 2, el perímetro es 2pi radio, ¿no? Sí. 2πr. Este sería nuestro diferencial de área, ¿sí? Entonces, el diferencial del caudal sería la velocidad. Fíjense que en todo este diferencial de área que acabamos de describir, este que pinté de verde, la velocidad es la misma, la velocidad en z, ¿no? Entonces sería la v sub z por el diferencial del área. ¿Está? Y para hallar el caudal tendríamos que integrar esto. Entonces, Q sería la integral de ¿quién? De b sub z multiplicado por este diferencial de área, que sería diferencial de r por 2pi r. ¿Y quién es esta expresión ahora? Es la que encontramos acá. Entonces tendríamos que reemplazar esta expresión por esa e integrar entre qué radios. Tendríamos que hacer entre RI y RE, correcto. Tendríamos que hacer la integral de esta constante P por el logaritmo de RE sobre R por 2 por pi por R por diferencial de R entre R igual a RI y R igual a RE. Y todo esto entonces nos va a dar el valor del caudal Q, que se los voy a dejar para el hogar. Esto seguramente sale por partes, ¿no? Esto es una constante,
Esto es una constante y nos queda logaritmo de RE sobre R por R. Si alguno se acuerda y la tiene fresca, la hacemos. No pretendo tanto para esto. ¿Quieren que la hagamos? Se me fueron todos ahora. Profe, le hago una pregunta. Sí. En algún ejercicio de parcial, ¿puede llegar a tocar algo así? No, por eso no les estoy dando la pauta que a tanto no. No. Ok. Sí lo que pretendo, a ver, les voy a decir cuál es nuestra intención. Sí, es, una vez que uno ve el ejercicio, como por ejemplo haber podido determinar estas primeras condiciones que dijimos de observación del ejercicio, que B sub R igual a 0, B sub θ 0, y B sub z va a ser distinta de 0. Poder determinar cuáles son las condiciones de borde, poder determinar si vamos a usar las coordenadas cilíndricas o las esféricas, o las cartesianas, y poder determinar si las constantes de integración. Ni siquiera que uno, a veces vas a ver que en algunos otros ejercicios las constantes de integración te quedan como expresiones que si las trabajás un poco se simplifican, pero tampoco pretendo tanto, digamos. Sí que las hallen, ¿sí? Que digan, con las condiciones de borde se halla esta constante y esta otra. Me hiciste acordar que yo tenía como un paso a paso de todo esto que estaría bueno que lo repasemos. Bueno, a ver, antes de terminar con eso, les digo, esta de acá es una integral que se resuelve seguro por sustitución, y que se las dejo para ustedes, ¿sí? Con eso van a hallar el valor Q que está en la respuesta de aquí. Y voy a volver para terminar de contestarle a Carol. Carol es, ¿no? Sí. Sí, profe. Algo que tenía al final de todo, a ver si estamos de acuerdo. Espérense, a ver, ¿qué les parece? Como un paso a paso que yo me anoté ayer para resolver todos estos ejercicios, ¿qué sería? Primero tendríamos que, una vez que tenemos el problema, es configurar el problema, el enunciado, la geometría, e identificar todas las dimensiones relevantes y los parámetros que tenemos, ¿sí? Todas las velocidades, lo que hicimos recién. Listemos todas las suposiciones que vamos adoptando, las aproximaciones, simplificaciones y las condiciones de borde. Simplifiquemos las ecuaciones diferenciales tanto como se puedan, es decir, estas ecuaciones de Navier-Stokes, todo lo que se pueda simplificar, lo simplificamos, y una vez que tenemos esto, hay que integrarlas, y una vez que integramos, aplicar las condiciones de borde para hallar las constantes de integración. Verificar los resultados sería, una vez que nos queda esa expresión de la velocidad, del perfil de velocidad, volver a nuestro problema inicial, y por las dudas chequear que responde, aunque sean nuestras condiciones de borde. Este sería el camino para todos los ejercicios. Yo entonces, de lo que hicimos hoy hicimos el ejercicio el 1, el 3 y el 5 recién. Del día de ayer tienen el 2 y el 6, y además tienen un ejemplo resuelto en la unidad 6. Yo creo que con eso van a poder sacar todos los ejercicios, ¿sí? Con esto ustedes aváncenlo y cualquier duda la vemos. Y me comprometo a revisar el signo del ejercicio de la tensión el anterior. Quiero revisarlo y sobre eso lo retomamos y vemos nuestra conclusión, la mía y la de ustedes juntos. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Y entonces nos vemos el viernes, este viernes, feriado, a las 9 de la mañana, y resolvemos el parcial. Yo después les subo la resolución del parcial, pero no se los quiero subir porque los quiero convocar para hacerlo juntos. Después
Después no tengo problema en subírselo, pero vamos aunque sea a plantearlo juntos y después aunque sea las cuentas se las subo, no tengo problema, ¿sí? Así que por mí, Profe, la sí, clase que viene, ¿qué tema vemos? ya arrancamos con unidad 7, Ah, está bien. ¿sí? Con flujo turbulento que tiene toda, tiene todo, un flujo turbulento en realidad porque hacer un modelo de la turbulencia tiene toda la significancia de lo que es esa unidad, porque hay distintos modelos de turbulencia y van a ver que tiene lo suyo. Es lo divertido de esa unidad. ¿Sí? Y el que quiera, me lee el tema de, ¿cómo se llama? Del problema irresuelto del siglo para ganarnos el $1.000.000. ¿Quién dice? Capaz algún día vamos a llegar. Así que bueno, nos vemos el viernes y después el martes. Y otra cosa que queda pendiente entonces es confirmar fechas de parciales y de recuperatorios de lo que tuvimos hoy hablando, ¿sí? Así que bueno, ya van a tener novedades y bueno, les subo después en la filmación de lo que hicimos hoy. Nos vemos, chicos, chau. Profe, Sí. ahí le escribían por el chat. Ah, perdón, no escucho, no leo, a ver, díganme, espera, ¿dónde está el chat? Chat. ¿Qué dice? Profe, estuve haciendo ejercicios del 5, y ejercicios 21, 22 y 23, y tú vas a hacer unas suposiciones. ¿Me querés pasar, pasame lo que tengas por mail o escribilo ahí en el Classroom, así lo contesto, te lo contesto. ¿Qué te parece, Sergio? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Podría ser que suban el capítulo 7 para ya mandarlo a imprimir? ¿Sabés qué? Porque no lo... Creo que está... creo que estaba el 7, me pareció ver el mail de que habían subido el 7 o subieron la presentación. Algo subieron del 7, me lo anoto acá, a ver si no lo subió Alejandro, es el encargado, el profe del lunes, el encargado de subir. Entonces, ¿qué me dicen? Las filmaciones están faltando las filmaciones del martes, espera que me lo anoto, filmaciones del martes pasado, y vos me decís el capítulo 7, ¿no? Del libro, que tampoco lo Claro, porque por lo que estoy viendo ahora está hasta el 6. Ah, bueno, yo acá me lo agendo, las dos cosas se las pido ahora a Ale, chequeen a la noche, ¿puede ser? O en un rato, a ver Sí, si... sí, obvio, pero para tenerlo ya impreso e ir tomando apuntes sobre Ya eso. me lo agendé acá, entonces como temas pendientes, las filmaciones del martes pasado, las de hoy, el capítulo 7 del libro, las tablas estas de lo que estuvimos viendo hoy están en lo que es el exámenes, tablas para el segundo parcial, ahí van a tener a mano. Me quedan, entonces, confirmar fechas de recuperatorios y segundo parcial, fecha, recuperatorio y segundo parcial, encontrarnos este viernes para hacer el resuelto, y qué más habíamos dicho, y revisar ejercicio, revisar signo, ejercicio 5, creo que era. ¿Sí? Bueno, listo, anotado todo, por lo menos acá que consten actas. Y bueno, y Sergio, espero tus suposiciones de estos ejercicios del TP5, no, del